8:46 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital, también estamos en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Nos acompaña el doctor Carlos Palomino Díaz, especialista en neurología del Hospital de Emergencia Lima Este Vitarte. Muy buenos días, doctor Palomino, bienvenido a Altavoz en Vital. Muchas gracias por la invitación en primer lugar y espero poder contribuir y conversar de este tema tan importante. Usted es un médico joven. Usted Gracias. trabaja con médicos jóvenes en el hospital. ¿Cómo están realizando su labor los médicos jóvenes en el país? Gracias, sí, en verdad somos más de 7 neurólogos en nuestro hospital, en el Hospital de Lima Este Vitarte, que nos dedicamos y afianzamos en distintas áreas de la neurología. Una de ellas, que es bastante prevalente, es el infarto cerebral, el ictus, la gente lo conoce como el derrame cerebral, y recae una vital importancia porque vamos a conocer y vamos a saber que 1 de cada 4 pacientes puede tener un infarto cerebral. ¿Cuáles son las condiciones en las que se presentan precisamente esta situación de derrame cerebral? 1 de cada 4 pacientes. Sí, buena pregunta, porque esto es un cuadro brusco, súbito, abrupto, en el cual un paciente tiene una pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, puede ser el brazo, una pierna, dificultad para poder hablar o debilidad en una cara, en el rostro. Síntomas como estos que ocurren en forma súbita o abrupta deben hacernos pensar que estamos ante un posible infarto cerebral. ¿Y en ese momento qué se hace? Acudir inmediatamente al hospital. Evitar acudir, no sé, a una consulta. O a una farmacia. Una farmacia, buscar una segunda opinión. ¿Por qué? Porque el tiempo es prudencial, el tiempo es importante. Tenemos hasta 4 horas y media para pasar un medicamento endovenoso que puede intentar revertir este cuadro. Fíjense cuán se puede revertir. Exactamente. Fíjense cuán discapacitante es ello, porque puede generar este cuadro y postrarlo en una cama a un paciente. Un paciente de nuestra edad, inclusive 35, 38, 40 años, es una edad bastante joven y pueden presentar estos síntomas desde una edad tan temprana. Claro, es más frecuente en adultos más grandes, 60, 65 en adelante, pero se puede presentar en ¿Esta data que usted da es 1 de 4 peruanos va a sufrir o puede sufrir? Puede sufrir un infarto cerebral, un derrame cerebral. Sí, exacto. Esto no es solo en Perú, sino a nivel mundial. Es una de las primeras causas de morbilidad, de discapacidad y de mortalidad. Entonces, ahí recaba la especial importancia en reconocer los síntomas. Y en este caso, el hospital donde usted trabaja, me refiero exactamente al Hospital de Lima Este Vitarte, ustedes han marcado un hito importante en el país debido a esta atención temprana del infarto cerebral. ¿Cómo están haciendo para lograr precisamente esta proeza, en todo caso, este hito en la atención a los pacientes? Qué bueno que lo remarca, porque vamos a ver que una vez que se conoce los flujos de atención, podemos, como ya lo había mencionado, pasar o dar un tratamiento temprano, y esto puede revertir en cierta forma los síntomas de un ACV. Entonces, tal es así que se ha visto mediante estudios y data que se usa a nivel internacional, distintas entidades que controlan ello, cuánto tiempo nos demoramos en reconocer un infarto cerebral en nuestro hospital, en cuánto tiempo realizamos la tomografía, que es la que nos va a identificar si es que hay otra causa que puede estar produciéndola, o en cuánto tiempo es que desde que llega el paciente al hospital recibe el tratamiento específico. Y es en base a estos tiempos en que nosotros hemos sido reconocidos como el primer hospital que realiza este tratamiento tan tempranamente, tan oportunamente. Entonces esto recabe tanto en el uso del medicamento, el uso de un tomógrafo necesario para un hospital, para poder nosotros identificar, y con ello hemos visto que la data a nivel mundial está entre un 15 a 20% de los pacientes que tienen un infarto cerebral se trombolizan. Trombolizan es el término para recibir el tratamiento. Exacto. Nosotros estamos 14.9%, o sea, y los hospitales a nivel nacional están en un 5 o 10%. Entonces vamos casi a la par de el promedio datos mundial, estadísticos, claro. Exactamente, en el cual podemos y damos el tratamiento oportuno, y es lo que nos están premiando, ¿no? Pero ¿qué hacer para que esta práctica se difunda en el país y no solamente el hospital donde usted trabaja, que estamos hablando del Hospital Lima Este Vitarte, solamente ustedes lo realicen, sino también se difunda? Porque obviamente se requiere salvar vidas en el país. Usted dice que 1 de cada 4 podríamos tener esta situación que justamente podría afectar nuestra vida. Pero ¿cómo hacer para que esto se difunda con mayor amplitud? Muy buena pregunta. 1, el compromiso médico, el compromiso del equipo de neurología de cada hospital. Y 2, el uso de los recursos.
porque para ello necesitamos un medicamento. Este medicamento no es nada barato, no es un medicamento costoso, entonces ahí se requiere la articulación de las entidades prestadoras de salud, el tomógrafo, que también es un equipo necesario, porque si a veces está no operativo, no se cuenta en ese momento, retrasa el tiempo de acción. Entonces, por lo tanto, no es que estamos haciendo un mal tratamiento, sino no tenemos oportunamente el recurso, y por ello se puede no estar a la par de los datos estadísticos mundiales, ¿no? Entonces, o sea, necesitamos que todos los hospitales tengan ese medicamento adecuado y obviamente el equipo de tomografía. Claro. Para poder determinar qué hacer con el paciente en ese momento. Lo óptimo incluso es un equipo de resonancia, que usted sabe que muy pocos hospitales a nivel nacional lo tienen, hospitales públicos estoy hablando. Entonces vamos a esa par, vamos a tener a lograr ello. Inclusive hay un tratamiento que ya no es un tratamiento endovenoso, sino es un tratamiento ya quirúrgico que puede optimizar esto. Ya no se espera hasta 4 horas, sino hasta 24 horas. Imagínense el tiempo largo ya que tenemos. Y para ello también necesitamos otro tipo de recursos. Pero vamos empezando. Un paciente de 43 años que llegó al hospital donde usted labora con antecedentes de hipertensión arterial, llegó al hospital presentando síntomas alarmantes. Estos síntomas eran de parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo y tenía dificultad para hablar. ¿Con estas alarmas suficientes para acudir al hospital? Muy buena pregunta. En verdad sí. Porque con estos dos datos, lo que se hace en un personal que llega a triaje es el primer área donde llega el paciente, donde el primer médico lo ve, dice, ok, tenemos dos datos que me proporcionan el activar el código ictus. Entonces se activa una alarma, se activa el código ictus, por lo tanto acudimos inmediatamente, verificamos en una tomografía que no sea otra causa, llámese un tumor, llámese una hemorragia cerebral, que no son causas como la que mencionamos, sino un infarto cerebral. En este caso, una vez identificado, se pasa el tratamiento endovenoso, el tratamiento que está explícito acá, y con ello podemos revertir esto. Y muchas veces el paciente o los pacientes llegan, pónganse, que no mueven o no movilizan todo un lado derecho del cuerpo, fíjense cuán incapacitante puede ser esto, y después pueden realizarlo. De repente no con la misma fluidez, exacto, que tenían antes, pero lo pueden hacer. Entonces ya es una incapacidad menor y el paciente puede deambular solo. El solo hecho de que lo pueda hacer ya indica que estamos logrando algo. Calidad de vida, fundamentalmente, ¿no? Porque si no, imagínense, una persona que que tiene la capacidad para poder sustentar su hogar, puede elaborar y es independiente, y que de un día para otro tenga que ser dependiente total, fíjense cuánta incapacidad para la familia, no solo para el paciente. Exacto. Eso es importante señalarlo. Hay que tener en consideración que los hospitales deberían dar esa atención de emergencia necesaria cuando una presenta estos síntomas, como usted lo dijo, de parálisis en alguna de sus extremidades, en el rostro, dificultades para hablar. Esto nos da a entender que podría estar pasando algo. Pero en esta labor que ustedes realizan en el hospital, obviamente hay una capacitación previa de todos los profesionales, las enfermeras, obviamente los asistentes, me imagino, para que le den prioridad a estos casos. Exactamente. Para lograr todo ello hemos tenido que capacitarnos y hay entidades que nos ayudan para ello, porque uno tiene que reconocer ellos. Somos neurólogos, somos especialistas y hay enfermeras especialistas, hay personal emergencia especialista para ello que se capacita. Sin embargo, para poder acreditarnos, para poder decir somos un hospital acreditado como Centro Nacional de Ictus, que estamos buscando una acreditación mayor por la World Stroke Organization, es decir, una acreditación internacional mundial, y para lograr ello requerimos horas de capacitación, que tenemos que hacerlo y tenemos que certificar. Y una vez que estamos certificados, viene esta organización internacional de stroke, Organización Internacional de Infarto Cerebral, la cual verifica que en verdad estamos capacitados, que contamos con los recursos, contamos con el equipo técnico, contamos con el equipo de profesionales, y es así que buscamos esto. Estamos esperando y esperemos lograrlo este año para poder ser reconocidos mundialmente. Importantísimo. También. ¿Cuál sería la recomendación a las personas para, de alguna manera, evitar llegar a situaciones de infarto cerebral? Buena pregunta, porque acá no solamente es el tratamiento, que es lo que les he comentado, sino la prevención. Y esto que usted menciona es la prevención primaria. ¿A qué se refiere ello? Uno, tenemos que tener en cuenta que hay factores que pueden provocar, factores de riesgo para un infarto cerebral, como cuáles: tabaquismo, hipertensión,
diabetes, dislipidemia, es decir, perfiles de colesterol, triglicéridos elevados, el sedentarismo, entre otros factores de riesgo cardiovasculares, arritmias al corazón, por ejemplo. Entonces, todos ellos, una dieta inadecuada también, entonces todo ello suma un punto a favor de que podemos tener más riesgo de tener un infarto cerebral. Y más aún si es que teniendo estos antecedentes no los controlamos. Es decir, tenemos la presión alta, tenemos la diabetes y no controlamos estos factores de riesgo, estas enfermedades, y eso suma un punto a favor para poder tener un infarto cerebral. ¿Y el estrés, que es el pan de cada día en los peruanos? Niveles altos de estrés tienen un factor de riesgo, no es el principal, pero es un factor de riesgo también, ya que ello contribuye a que estas enfermedades, a que la presión alta, la diabetes se descompense y por ello también poder sufrir un infarto cerebral. Bien, doctor Carlos Palomino, muchísimas gracias por estar en Altavoz e invitar sus palabras de despedida de la audiencia. Bueno, les agradezco por la invitación en primer lugar. Tenemos que reconocer estos síntomas que les he comentado, así como nosotros tenemos otros hospitales que estamos avanzando, vamos poco a poco y esperemos poder seguir acreditándonos y contar con todos los recursos que es lo que necesitamos. Les agradezco a ustedes. Gracias. Estuvimos con el doctor Carlos Palomino Díaz, especialista en neurología del Hospital de Emergencia Lima Este Vitarte. No tenemos tiempo para más. Aarón Salomón, muchísimas gracias. Nos vemos a las 7 en punto mañana. Hasta mañana. Chau, chau.